En caso de que una persona llegue a una entrevista, nosotros tenemos que brindarle todas las posibilidades para que esta persona acceda sin ninguna dificultad. Y para eso les enviamos un correo y le damos la alternativa. Ya, antes del último día de Zoom, cuando termine el curso, cuando el día permanece la plataforma habilitada, se las dejamos eh, casi 2 meses, porque de repente nos empieza a decir que tenemos mucha información, pero procuramos dejársela 1 o 2 meses, la plataforma con todos los antecedentes, porque tenemos una plataforma que sostiene harto, pero como este curso lo estamos haciendo lo estamos haciendo todos los meses. Sí, como lo estamos haciendo todos los meses, replicamos este curso y se van subiendo las grabaciones de las clases y de repente igual nuestra plataforma nos empieza a reclamar que tenemos muchas clases. Entonces, pero mínimo queda 1 mes en la plataforma. Hemos ido borrando todos los cursos para que quienes estén puedan participar porque lamentablemente, fíjense que la plataforma, el Moodle, nosotros no podemos hacerle mucho más upgrade de subir mucho más hemos ido borrando porque tenemos hartos cursos arriba. Entonces, pero se las dejamos 1 o 2 meses aproximadamente. Igual, recomendación, no dejen pasar mucho tiempo antes de hacer la certificación, de dar el examen, porque si no se les empieza a olvidar los contenidos y tienen que revisar todo de nuevo. Nosotras esperamos hacer con todos los grupos que han ido saliendo, de que hasta el momento estaban todas así, todos y todas como bien superadas con fecha. Entonces, como que quieren hacer toda la certificación nos pidieron de mayo en adelante. Por lo tanto, vamos a desarrollar una clase con todas las generaciones. Vamos a invitar a todas las generaciones de los últimos bueno, de los 4 cursos que hemos hecho para hacer un repaso general y prepararles para la prueba. Pero eso yo creo que lo vamos a hacer alrededor de, yo creo que lo vamos a hacer mm, a fines de mayo. Y ahí vamos a hacer esta clase para poder prepararles a todos y todas y que no pase más allá de junio que ustedes den del examen, fines de junio, por ahí, para que no pierdan el hilo. Entonces, es importante que lo tengan en consideración. De todas formas, nosotros hacemos un ensayo general y todo, pero preferimos hacer esta clase y prepararles bien y que queden con la tranquilidad, porque la ansiedad nos juega una mala pasada, o también el relajo, porque hay mucha gente que se relaja y dice, ah, no, ya participé en la clase, entendí todo, y llegan a la prueba y se les olvidó todo lo que conversamos, no revisaron ningún apunte. Es importante que ustedes vayan revisando, que vayamos aclarando cada una de las dudas. Entonces, para que lo tengan en consideración. Ok, seguimos entonces. Ajustes razonables para la entrevista. Cuando nosotros citamos a las personas, les vamos a otorgar y les vamos a preguntar si es que necesitan algún ajuste razonable. Y este contacto lo vamos a hacer vía teléfono, a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp, para que por todas las vías, que si una persona tiene discapacidad auditiva, necesita que yo le mande un WhatsApp escrito. Si una persona tiene discapacidad visual, necesita que la llame. Entonces, tratemos de buscar todas las posibilidades. Preguntarle al candidato o candidata si requiere algún ajuste razonable para poder acceder a la entrevista. Y este video, no sé si lo alcanzamos, bueno, hacer la sensibilización correspondiente en caso de que sea una jefatura y no ustedes quienes realicen la entrevista. Porque acá no, ustedes no sé si lo hacen así como de forma mixta, cuando hacen entrevistas de trabajo, si lo hacen solo ustedes o si lo hace solo la jefatura. ¿Cómo lo hacen para las entrevistas de trabajo? Cuéntenme. Acá en la constructora en general son cargos como calificados los que pasan como por entrevista, como el proceso más largo. Y ahí Ya, en general
La primera persona que se contacta con ellos es la chiquilla de calidad, que ella hace gestión de calidad y también es planificación y control. En ese Perfecto. cargo, porque él le encarga ya, pregúntale si tiene experiencia, no sé, en edificios de más de 2 pisos y estas cosas como técnicas. Y como ella es Ujú. del área de la construcción, se lo encargan a ella. Y después ella de que hace como la primera entrevista de hartas personas, le piden que haga, no sé, pues, una selección, 5 personas, después una terna, y eso le pasan ya después a la gerencia. Y la Ok, gerencia después ya los entrevista. De hecho, no se hace mucho aquí como por recursos humanos, sobre todo esos cargos. Y los otros generalmente se ocupan las plazas de gente conocida por el boca a boca, que llegan a mm, trabajar en los maestros. claro, que ponen un aviso en obra general. No, en general, como esta empresa es pequeñita, son familias que trabajan como en áreas de construcción. Entonces llega primero, no sé, pues el Ujú. papá que hace como excavaciones, después llaman al hijo, al sobrino, al hermano, y así. En lo general pasa así, y aunque no lo creas, también en Santiago. De repente ahí me enredan mucho porque ahora tenía dos Pincheira, tenía dos apellidos Villalobos, tenía así como dos de todo. Digo, ay, cuál era cuál. Me pasa, me pasa. Claro, ok, muy bien. Eso Bienvenido, es una nota. Mauricio. Muchas Entonces, gracias. ¿qué Saludos. tal? Full. Hoy estábamos hablando del proceso de la entrevista. Y le estaba preguntando cómo desarrollan ustedes las entrevistas cuando se hace el proceso de selección. Entonces, ¿la hacen ustedes? ¿La hace un equipo? ¿Son desde recursos humanos solamente? ¿Lo hacen por departamento? ¿Cómo lo hacen? Claro. Bueno, ahí depende el cargo, depende el ¿Mm? perfil. Cuando son cargos de alta dirección, nosotros los externalizamos ¿Ok? con consultoras que son acá al menos de la zona especialistas. Ujú. Cuando son cargos de nivel operativo y que están abundantemente disponibles en la zona, nosotros los gestionamos a través de reclutamiento y selección. Y ahí hacemos las entrevistas con la jefatura de área, eh, a veces soy partícipe yo de ellas también, va a depender Ujú. mucho del cargo. Perfecto. Porque es importante, les señalaba yo anteriormente, que cuando nosotros estamos haciendo un proceso de reclutamiento y se hace la entrevista, nosotros a lo mejor vamos a manejar un lenguaje inclusivo, pero ¿qué pasa con las personas que están haciendo la entrevista? Que no necesariamente manejan el lenguaje inclusivo. Entonces, tenemos que capacitar a las personas de recursos humanos, a quienes hacen entrevistas habitualmente, preparar a las jefaturas de departamento, a quien corresponda, para que no exista ningún tipo de prejuicio o mala práctica, y también brindar un acompañamiento. Porque yo no sé si les conté, pero por ejemplo, a mí me tocó bueno, el año pasado hacer una capacitación al Congreso, creo que les conté. ¿Sí? ¿No? No, esa no nos contó. ¿No? ¿No les conté? Ya. No a los honorables y las honorables, sino que a las personas que trabajan en el Congreso. A mí me Sonó suena feo que eso, sí. pero Ah, sí, sí, tiene razón, sí, sí, sí les sí, conté. Sí, sí, y ahí sí. había un sesgo. Y a propósito de esto, justamente porque cuando llegaban a la entrevista se caían las mujeres. Entonces, acá pueden haber prejuicios, pueden haber malas prácticas, y por eso es importante que nosotros estemos atentos. Y ojalá hacer preguntas que sean lo más estandarizadas posible, que no den paso a estos sesgos inconscientes, porque desde ahí surge mucho, lo vamos a ver después en otra PPT, pero surge mucho esto de que, pero usted cree que podría hacerlo y por lo tanto va restringiendo a las personas. Y cuando ya viene una historia de personas que han sido históricamente discriminadas, como las personas con discapacidad, tiende a haber una resistencia. Entonces ya como que se empiezan a desmotivar cuando está y se desestructuran también en la entrevista, cuando ven que existen este tipo de cuestionamientos en las que claramente hay un prejuicio de que no va a poder desempeñar bien sus funciones. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración. Les voy a invitar a que veamos este video. Este no lo vimos, ¿verdad?
Buenas tardes, mi nombre es Cintia, trabajo en Incluir, busca la inclusión laboral de personas con discapacidad. Hoy quiero compartirles como unos tips para hacer una entrevista inclusiva. Primero que todo, es importantísimo eliminar barreras y estereotipos. Eh, Estar anuentes a aprender, tener una actitud positiva, saber que todas las diferencias pues las marcamos nosotros. Eh, Saber lesco es importante, obviamente nos facilita la comunicación, sin embargo, si no lo sabemos, buscar formas alternativas, no que esto nos genere una barrera, sino es enfocarnos en qué otras posibilidades tenemos para poder establecer una comunicación. Obviamente hacer también los ajustes y brindar los apoyos de acuerdo a cada condición. Perder el miedo a preguntar, eso es importantísimo. No tenemos que saber todo o todos los apoyos, todos los ajustes que una persona con discapacidad puede necesitar. Es preguntarles y así tener así como los apoyos justos y de verdad poder hacerlo de la manera más natural posible. Y lo más importante es llevarlo a la práctica. Si no entrevistamos, si no nos relacionamos con personas con discapacidad, podemos saber mucha teoría, pero lo más importante es poder llevarlo a la práctica y así tener ese conocimiento y esa experiencia que es tan grata y que de verdad grandes beneficios ha llevado a las empresas que han contratado personas con discapacidad. Ok, dentro de todo el marco, de todo el paraguas, nosotros tenemos, sí, sí, de nuevo. Dentro de todo el paraguas tenemos el marco que es de las Naciones Unidas y dentro de eso están los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y dentro de ello están los que estábamos viendo ahora y que nos invitan que también nosotros equiparemos la cancha realizando entrevistas que sean más inclusivas y que no tenemos que saberlo todo, sin lugar a dudas, pero también tenemos que tener claro qué es lo que pudiésemos hacer para que la persona se sienta cómoda. Podemos preguntar, perdona, podemos preguntar, lamento si me equivoco, nos podemos equivocar, pero tratando siempre con dignidad y recordando que cuando hablamos de un lenguaje inclusivo, siempre es persona delante de. Y eso lo tenemos que dejar súper instalado en cada quien que vaya a estar siendo partícipe de este proceso de entrevista. Entonces, vamos a hacer una actividad práctica. Aquí hay dos opciones, uno que es del sector público de una municipalidad para poder hacerlo, pero nos vamos a dedicar a hacer este mejor, porque ustedes están en el mundo privado. Entonces vamos a hacer en esta actividad un vendedor de tienda. En este caso, vamos a ver que el aviso, ¿qué es lo que nos indica? Una persona dinámica, excelente presencia y joven. Probablemente algo así ustedes han escuchado o han visto en algún momento. El reclutamiento se hace por redes sociales sin accesibilidad, vale decir a través de Instagram, de Facebook, de las redes sociales. Entrevista grupal competitiva, en un salón varias personas que van a hacer una entrevista. Evaluación basada en habilidades sociales visibles. No hay ninguna política de inclusión. Se descartan personas con discapacidad sin evaluación real. Por lo tanto, ¿cuál es el nudo crítico que podemos identificar acá? Que hay sesgos actitudinales y una discriminación directa, ¿verdad? Porque no existe ninguna opción de que una persona con discapacidad ingrese. Entonces, partir solo de este caso, no vamos a hacer el primero, partir solo de este caso. Identificar cuáles son las barreras físicas, cuáles son las barreras comunicacionales y cuáles son las barreras actitudinales que podemos encontrar y así también identificar cuáles son los sesgos en términos de lenguaje, de requisitos y de evaluación. ¿Ok? Entonces, les voy a sacar un screenshot. Me dicen, ¿dudas? Y después van a tener que construir una propuesta inclusiva para este proceso
que estamos revisando. Entonces, en la propuesta inclusiva para este diseño, tiene que ir que la difusión sea accesible, que exista un lenguaje inclusivo en en el aviso que se va a instalar, el ajuste de los requisitos, métodos de evaluación equitativos, una entrevista inclusiva y la incorporación de ajustes razonables. ¿Qué ajustes creen ustedes que pudiesen necesitar o cómo van a hacer el requerimiento? ¿Cuántas horas de Entonces, plazo tenemos, Ale? Chanfle. A ver si entendí. Te puedo interpelar ahí para ver si entendí? por supuesto, aquí Ya, estoy para está el cargo de vendedora de tienda, ¿verdad? Ese es ti. el aviso, se define el nuevo crítico y nosotros tenemos que identificar cuáles son las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y los sesgos, ¿verdad? Exacto. Y a partir de eso Eso primero, construir la propuesta. en base a eso construir, identificamos cuáles son las barreras físicas que puede enfrentar una persona con discapacidad para esto, comunicacionales y actitudinales. Después, identificar los sesgos en el lenguaje. Vale decir, por ejemplo, persona dinámica, excelente presencia, joven. Ahí, bueno, hay varios sesgos. Claro. En términos de requisitos, ¿qué requisitos? En los requisitos que existen y la evaluación, el proceso de evaluación que está acá, que está basado en habilidades sociales visibles. No. Después, eso es relativamente corto, porque rápidamente que tengan una idea. Después la idea es que tengamos una propuesta inclusiva. Entonces, ¿cómo debiera ser una difusión para que sea accesible? A partir de lo que ya hemos revisado anteriormente, que es esto. ¿Cómo sería un ejemplo de un aviso inclusivo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que sea inclusivo? ¿Cómo vamos, qué requisitos? ¿Qué requisitos debiera tener una persona que en este caso es para un vendedor o vendedora de tienda? ¿Será necesario el que tenga estos requisitos que aparecen acá? ¿O podemos rediseñar y poner otros requisitos porque es vendedor o vendedora de tienda? Después, métodos de evaluación equitativos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque acá en la evaluación que se está haciendo es solo por habilidades sociales visibles. ¿De qué forma podríamos hacer para que sea inclusivo? Y por otro lado, tenemos que ver la entrevista para que sea inclusiva. ¿Cómo hacemos una entrevista inclusiva? Eso significa que yo tengo que tener en consideración todos los aspectos que revisamos. Bueno, aquí está la oferta, pero acá fundamentalmente, tin, 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 acá está el ejemplo de aviso y, bueno, aquí está la solicitud de ajuste razonable. Y dentro de la entrevista inclusiva tenemos que considerar que la persona puede acceder a ajuste razonable y qué tipo de ajuste razonable pudiese ser. ¿Qué tipo de ajuste razonable pudiésemos incorporar? Por ejemplo, respecto de las evaluaciones que no tengan un tiempo determinado, porque si yo contrato a una persona con discapacidad intelectual que no va a tener ningún problema en ser vendedor o vendedora, necesito que tenga claridad y que a lo mejor si yo hago una evaluación, por ejemplo, un test de Rorschach o un test de Luche, no, no va a quedar la persona. Entonces, tenemos que utilizar otro que mida las competencias. Y ahí ya tenemos un ajuste razonable, evaluaciones que sean adecuadas. Como haríamos una entrevista inclusiva, teniendo en consideración que tengo que utilizar un lenguaje inclusivo, tengo que considerar que la persona tenga ajustes razonables, ya le estoy dando la pista. Y los ajustes razonables, al menos tres ajustes concretos. Por ejemplo, y aquí están los ejemplos, entrevista online,
o accesible, que sea lo más accesible posible, que puede ser por una videollamada, puede ser a través de, a lo mejor no videollamada, puede ser solo telefónica, puede ser qué tipo pudiésemos desarrollarla, o que a lo mejor se desarrolle en una oficina que si tengo varias sucursales, que sea, por ejemplo, si es un retail, una tienda X, si tengo en distintas comunas, en la comuna que le quede más cercana que pueda hacer la entrevista. Tiempo adicional, apoyo visual, aquí ya están los ajustes. Tienen que ustedes buscar el que sea más adecuado. Y después lo vamos a conversar. ¿Sí? Vamos a tener hasta las 4:30. Por eso les dejé solo una actividad, para que no colapsara. Yo estoy aquí, si quieren lo van haciendo con pensamiento al lado, no tengo problema. Pero para que vayamos identificando ya qué cosas tenemos que ir incorporando dentro de este proceso. Voy a poner acá. Hasta las 4:35.
¿Cómo vamos? Les queda Sufriendo. tiempo, pero estoy preguntando por si acaso tienen alguna duda. Aquí lo estamos conversando. Tran- Muy bien. Vamos a ganar. Ok. Bueno, cualquier duda, aquí estoy. Aquí estoy. Gracias.
Ok, terminamos. ¿Ya quién quiere partir? ¿Con aquí? Los perdí. Aquí estamos, aquí estoy yo al Ya. menos. El Ok, que tenga miedo a morir, que no nazca. que no nazca. Ya, Ok, vamos viendo, primero identifiquemos las barreras, vamos haciendo el pimponeo. A ver muy bien. qué contestó cada quien. Primero las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales. ¿Qué identificaste Ya. tú, Mauricio? ¿Qué identificó Giselle? No sé si estaban juntos ahí. Sí, sí, estuvimos ahí Ya, avanzando. Yo ok. voy a ver, voy a hablar sobre las que se pueden apreciar que son barreras físicas, al menos, ¿ya? Ujú, Eh, no, el anuncio primero no habla si se cuenta o no con acceso universal, por ejemplo. claro, no lo Si es que, señala. claro, si es que hay adaptaciones para personas con discapacidad, con Ujú, algún tipo de movilidad reducida, por ejemplo. Eh, bueno, también encontramos que no se considera el entorno para los que vayan a postular, pues, en caso de que requieran algún tipo de apoyo específico durante ujú, la entrevista, en todo este proceso de inducción. Eh, eso puede ver como barrera física. perfecto. Ya lo mismo que Mauricio dice Giselle. Ah, Lo mismo que dice ¿qué? Mauricio. No escuché bien. Por dos, por Escudo. dos puso. Ok. Ya, Cintia, ¿qué dices tú? ¿Qué digo yo? Digo. A ver, ¿qué digo? Déjame ver qué noté de lo que dije. Nos vamos con las barreras comunicacionales. Si tú identificaste de las barreras comunicacionales, ¿cómo les fue? Eh, ah, ah, ah. De ahí, de los datos del aviso, voy a leerte lo que fui como recabando de la revisión. Em, Ujú, en la evaluación esa de las habilidades, como que lo que ellos colocan como que en ningún caso te da la idea de que la persona igual pueda desempeñarse bien, por lo que ellos colocan ahí. ujú. Em, me llama la atención de que no tenga como algún enlace, porque a lo mejor la Bolsa Nacional de Empleo me da la posibilidad de colocar un enlace donde me llegue yo a un software de la empresa que pueda ser más accesible, que pueda leerle el aviso a una persona a lo mejor con Claro. discapacidad visual o que pueda ampliar la letra. Yo creo que eso se puede hacer, que eso no lo tenía Ujú. en eso que fuera la entrevista grupal, porque no todos reaccionamos igual a las consultas en grupo. De pronto es un poco intimidante para algunas personas. Eso debería ser como diferidas a lo mejor. Em, También esto de que la persona sea joven y como que sea dinámica para el cargo que va a ejercer, como Ya, pero ahí tampoco vamos me... ahí vamos a los sesgos. Espérate. Antes de Ah. irnos a los sesgos, Y porque ahí eso es un sesgo.
Lo otro que, Identificamos las barreras físicas, las comunicacionales, bien planteadas tú, ¿no es cierto? El aviso tiene que estar lo más visible, que la gente pueda ampliar la letra, que pueda hacer a un solo clic, ¿no es cierto? Que la claro, Bolsa Nacional de Empleo pueda estar ya. Actitudinales, respecto del aviso, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo que efectivamente, ya tú decías la entrevista grupal que sea competitiva, ya. Vamos a ir viendo después el tema de la evaluación. Ahora, en términos actitudinales, ¿qué barreras identificas tú en términos actitudinales que ya vemos en este aviso? por ejemplo, que no tengan política de inclusión. Ya que nos señale política de inclusión o que se establezca ley de inclusión, se acoge a la ley de Claro, inclusión, claro. ¿ya? Y una discriminación directa había ahí. Espérame, déjame ver bien el texto, ¿no? Ah, no, porque dice que no se acepta personas con discapacidad como que no estén acreditadas, sí. Como, no, estas Ujú. personas no. Eso, una Ok, discriminación así directa. súper. Muchas gracias. Veamos qué dice Giselle. Démosle el paso a Giselle en estas barreras tanto físicas, comunicacionales como actitudinales. ¿Hay algo más que quieras complementar de lo que ya dijo Mauricio y lo que ya señaló? A ver qué nos puso acá. Barrera actitudinal, había prejuicio respecto a la edad, claro, apariencia, eso genera una exclusión en la etapa de reclutamiento absolutamente, porque ¿qué es? Yo puedo postular perfectamente, decir, soy joven, ¿no es cierto? Pero, bueno, apariencia, ¿qué es eso? También discriminación respecto al descarte de personas con discapacidad, la evaluación real, que utilice dinámica de entrevistas grupales, competitivas y genera una ventaja para personas con distintos tipos de comunicación y condiciones específicas. Perfecto. Entonces, vamos con la identificación de sesgos en términos de lenguaje, de requisitos y de evaluación. ¿Qué sesgos identificamos acá? En términos de lenguaje. ¿Damos la vuelta de nuevo? ¿Paso para allá? ¿Es palabra? Ok. Sí, la vuelta de nuevo, sí. Eh, joven, usa la palabra joven. Ujú. Y que finalmente no es indispensable para desempeñar el cargo. Ok. Excelente presencia, eso Ujú. es como ambiguo, eh, Absolutamente. y también va a depender de lo que nosotros consideremos como excelente presencia o no. Por eso es ambiguo, Claro. redundante finalmente. Y Sí. una persona dinámica. Ujú. Eso, ¿a qué se refiere con dinámica? Por ejemplo, aquí menciona que es atención a clientes. ¿Qué Ujú. será cómo le responde a los clientes? ¿Cómo le responde frente a los requerimientos? No lo sé. Entonces, eso es como, no sé si Ujú. será asociado al cargo, es como extraño eso, persona dinámica lo encuentro extraño. Sí. Ese es Ok. Perfecto. en el Muchas lenguaje. gracias. Ok. En los requisitos, bueno, ahí no era tanta la información que teníamos, porque nos plantea, eh, ¿qué dice Giselle a la derecha? ¿Qué es la derecha? Ah, ¿y quién te respondía ahora? A la derecha. ¿Y dónde está sentada Mauricio y la Giselle? A la derecha tuya. A la izquierda. Ah, por eso hizo la derecha. Ya, ok. Ya. Vamos complementando acá respecto de la identificación de sesgo, los requisitos y la evaluación. ¿Qué es lo que señalaron ustedes, Giselle y Cintia?
Yo ahí coloqué que concuerdo con los chiquillos de que era como prejuicioso y ambiguo porque eran requisitos Mm, como irrelevantes para el cargo, porque como le decían, no, eso no le asegura que atienda bien a los clientes. Y como tampoco estaba el perfil absolutamente. de que tampoco salía para qué lo necesitaban a la persona. Eso de que la evaluación también haya sido masificada, así como que todas las personas que postularon, todas más o menos iguales y no. eh, Son personas de diferentes edades, diferentes condiciones, con o sin discapacidad. Eso, y eso de que fuera masificada, como que solamente los que pues, se pudieran ajustar a eso que ellos presentaban podían postular. No tenía nada así como de inclusivo. Absolutamente. Y acá tenemos que tener claro que en este sentido, estaba viendo si es que Gisela había escrito algo. En este sentido, fundamentalmente, claro, vemos que existen sesgos actitudinales y que los requisitos están desde el edadismo, ¿no es cierto?, de que una persona joven, excelente presencia, la ambigüedad está presente y aquí queda, hay una exclusión a partir de que no, o sea, qué es dinámica, qué es excelente presencia, no nos dice mucho y para vender o vendedora de tienda no necesitamos ninguna de estas tres características que estén presentes. Hay una Entonces, parte donde dice efectivamente, que sea proactivo, pero proactivo para qué, o sea, depende del trabajo que necesitan que haga, porque a lo mejor yo puedo estar súper sentadita ordenando facturas o revisando fichas de los clientes cuando hizo la última compra, o que vaya corriendo a atenderlo. Como no está el perfil, uno puede imaginar muchas cosas. y normalmente, ojo, que cuando hablamos de, aquí hay un tema que es importante porque existe dentro de todo, que cuando nosotros estamos señalando excelente presencia, joven, que ya está la lógica eh, de que una persona con discapacidad, por ejemplo, que pudiese faltarle una extremidad, pudiese ser que a esa persona le falte una extremidad y que por lo tanto ya automáticamente se excluya porque en general ya tendemos a que cómo va a tener excelente presencia si entre comillas no es una persona que está entera, que le falta una parte de su cuerpo, entonces ya excelente presencia, entonces tienden a autodiscriminarse porque efectivamente esto de excelente presencia, y cuando son personas que han sido históricamente discriminadas, que recién se están incorporando al mundo laboral, ya es como, ¿cómo voy a ir si en el fondo me falta una mano o a lo mejor puede que tenga, es complejo el poder señalarlo desde ahí. Entonces vimos, no sé, Giselle, ¿qué más señalaste al respecto? Bueno, los requisitos, la evaluación claramente está solo centrada. Te leo allí, estoy atenta a tus comentarios. Entonces, eh, aquí es importante que tengamos claro, no hay diferenciación entonces en lo que se genera una exclusión innecesaria a las personas. Sí, no hay claridad al respecto. Por lo tanto, ahora en este diseño, ¿cómo tendría que ser una propuesta inclusiva para que yo haga un aviso? ¿Cómo tendría que ser una difusión para que sea accesible, con lenguaje inclusivo, que esté ajustado a los requisitos, porque los requisitos mismos no habían? Métodos de evaluación que sean equitativos en este proceso. ¿Cómo hacemos una entrevista inclusiva? ¿Lo hacemos así masivo? Incorporación de ajustes razonables. ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad intelectual dentro del trastorno del espectro autista, por ejemplo, y que se altere con los ruidos? ¿Ustedes creen que va a rendir una buena evaluación considerando que hay muchas personas que están hablando al mismo tiempo o que a lo mejor pueda haberse expuesto frente al resto? O una persona que pudiese ser tamuda. Entonces, tenemos que ponernos en todos los escenarios. Veamos, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Qué tendría que incluir el aviso? ¿Cómo diseñamos este proceso de reclutamiento? ¿Cómo hacemos la difusión? ¿Quién quiere partir?
¿Hicieron alguna ficha? O no, me refiero a que lo hayan hecho en Canva y que esté, no, sino que un llamado ahí escrito. ¿Cómo sería la difusión accesible? ¿Qué tendría que tener para que tuviera el lenguaje inclusivo? Parafraseando, Ale, Ujú. respecto por cada punto, en realidad no hicimos afiche, pero por O cada sea, punto, sí, vale. eh, respecto a la difusión accesible, por ejemplo, publicarlo en la UMIL, en la Bolsa Nacional de Empleo, Perfecto. en, en fundaciones. Ujú. Yo no sé, deben haber redes sociales asociadas a estas temáticas también. Yo he visto, al menos acá en Conce, Bolsa Conce o Trabajos Conce, por ejemplo. Ujú. Eh, informar, a ver qué más puede ser. ¿Te acuerdas cuando hablamos sobre los formatos? Sí, Eh, ya, pues que el aviso en definitiva sea legible, sea clarito, los contrastes sean adecuados, usar a lo mejor infografía que permita dar una lectura más fácil. No, ok, no sé qué más, no sé qué más, pero algo así, difusión accesible. perfecto. Entonces, ¿qué más podemos complementar? Muchas gracias, Mauricio. Ya. Giselle, Cintia. Mientras que Giselle escribe, Cintia, ¿qué dices tú en términos de la difusión para que sea accesible? Y yo como que me aviso, lo pensé así como corregido más que Ya, nada. ok, Así ¿cómo lo, como, por cómo lo... ejemplo, en el cargo, es que al mirarlo así como, al corregirlo, como que vi que le faltaban tantas cosas que no la había visto que le faltaban. Por Ok, ejemplo, sí, es la que idea, un el poco nombre ver. de la vacante que se ofrece, que en este caso sería así como vendedor de tienda. ¿Y qué es lo que Ya. buscan? Me imagino así que una persona con orientación al cliente, pues. Es como lo mínimo que le Ujú. puedes pedir, po. Y sí, comprometerse como empresa con estas frases que se colocan, que se valora la diversidad en todas las formas y que la oferta está abierta a personas en situación de discapacidad o con discapacidad. Colocarlo. Ujú. Claro, o podemos Y señalar enmarcado en la ley 21.015 o en la ley de inclusión. claro, claro. Ujú. Eso, nombrarlo o colocar los números de las leyes y ver qué podría pedirle, así como deseable que tuviera experiencia en ventas online o venta Ya. presencial, que tuviera disponibilidad de tiempo y para realizar X labores, porque ahí donde yo creo que es donde les falta todo el aviso, para qué necesitaban a la persona y qué querían que hiciera y cómo y cuándo lo hiciera, dónde. Eso está como todo el vacío, porque Sí, no hay nada. Entonces, de eso no hay nada, acá entonces efectivamente. ahí, ¿cómo postulo una cosa que ni sepa para qué me quieren, para qué me necesitan? A lo mejor es como de anfitrión nomás para guiar a la persona, mire acá está, no sé, infantil, para acá calzado. A lo mejor me quieren como para anfitrión nomás, o a lo mejor es para que yo haga venta personalizada, no se dice nada de eso. Entonces eso debe Ujú. serlo como más claro. Y también indicar ahí que es posible para las entrevistas realizar algunos ajustes si necesita algún ajuste razonable para poder realizar el primer contacto con la persona. Perfecto, muchas gracias. Y acá dice, nos pone el aviso de tener un lenguaje inclusivo, difusión accesible, como dice Mauricio, especificar una entrevista individual y estructurada con ajuste razonable. Acá está perfecto, porque lo que necesitamos es que la difusión sea accesible, que todas las personas puedan llegar. La UMI, la Bolsa Nacional de Empleo, podemos publicar en distintos portales, podemos hacerlo de distintas maneras, que las personas puedan acceder. Espérenme un segundo, que mi hijo se fue en ya, entonces tengo que abrirle. Me está haciendo señas. Entonces, después el lenguaje inclusivo que debe estar presente, ¿no es cierto? El que buscamos personas con talentos para poder hacer el tema de la venta. ¿Qué es lo que requerimos al respecto? Por otro lado,
los requisitos. ¿Qué requisitos son los que necesito para una persona que está vendiendo? Experiencia en venta, necesito a lo mejor que conozca del retail, si es que es una venta por retail, eh, con eh, interés en trabajar, porque tenemos que poner en los requisitos, ¿qué es lo que necesito yo? Una persona que tenga educación media, que tenga algún curso, que tenga, ¿qué? ¿Manejo de qué? Atención al cliente, orientación al cliente, que todo lo que pueda representar un requisito para que la persona tenga claro e identifique, ah, sí, yo puedo postular. Métodos de evaluación que sean equitativos. ¿Qué es lo que pusieron aquí y respecto de... Inclusivo, ya. Los requisitos, ¿no se pusieron algo más en los requisitos? Mm, yo aquí le puse lo de la experiencia en venta, que tuviera disponibilidad de horario. Ujú, Eso como lo elemental le puse. Pero a lo mejor ni siquiera necesitaba como experiencia, a lo mejor estudios del área de ventas para desarrollarse ahí. ujú, claro, ok. En experiencia, pero no excluyente, claro, absolutamente. Y los métodos de evaluación equitativos, ¿cómo lo hacemos? Y para que la entrevista y la incorporación de los ajustes razonables, ¿qué es lo que visualizaron acá? Yo creo que tendrían que ser entrevistas diferidas y por medios distintos para poder de verdad Ujú, que las personas accedan. Porque no es lo mismo entrevistar a una persona que no tiene problemas auditivos, no tiene problemas visuales, que se puede presentar en cualquier parte y hacer la entrevista o hacerla online, que una persona que tenga alguna discapacidad. Pues hay que ver, primero pesquisar cuál es su discapacidad para poder decir, ah, ya esta persona sí la puedo entrevistar online porque aunque no me vea, sí me va a escuchar, porque no tiene problema auditivo. claro. Ujú, O al revés, esta persona necesito que se acerque hasta nuestra oficina o a lo mejor citarla en un cowork para hacer la entrevista porque la persona, no sé, tiene algún problema visual que le va a costar mucho llegar, no sé, al X piso de tal edificio. Entonces, yo creo que ujú. eso averiguar y tendrían que ser diferidas. O sea, distintos horarios a lo mejor Distintas formas y de entrevista. distintos medios, sí. Creo yo que sí. Hacerlo online, presencial, puede ser también telefónica, podemos ir viendo. Claro. Súper. Mm. O ¿Qué quizá dices en tú, virtud de esto Mauricio? mismo, Ale, en virtud de lo que menciona Cintia, eh, hacer que tenga como ciclos de estos de evaluación que se puedan observar, que sean observables, que yo pueda ver en base a las funciones del cargo, de lo que se está Por publicando. supuesto, las competencias que estamos buscando, porque tenemos que hacerlo en base a las competencias que tenemos. Claro. Ujú, Evaluaciones a lo mejor por etapa o por tareas, no sé, pero que sean observables. ujú. Sabes que de Súper. pronto uno como que le tiene poca fe incluso a la llamada así por WhatsApp o la llamada por teléfono. Pero a mí me pasa que yo siempre tengo muchas cosas encima y no siempre yo estoy en la faena. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que yo reviso finiquito con los viejos por WhatsApp o por celular. Yo lo llamo, le digo ya, no sé qué, y le voy dando lado. Ya, mire, usted tiene tantos días de vacaciones porque trabajo con nosotros de tal hasta tal fecha. Y el viejo, yo me imagino que se iba imaginando en su mente los meses y toda la cosa. Y yo como que se los dibujo es lo que le voy hablando. Entonces me imagino que Ujú, con esa misma metodología igual puedo entrevistar a una persona que tenga a lo ujú. mejor una discapacidad visual y va a ir entendiendo qué es lo que yo voy necesitando. Resulta que Claro. queda bien, porque esto que es numérico, resulta, yo creo que una entrevista también debería resultar. Sí, ok. Ya tenemos a Giselle que nos dice entrevistas personales presencial o online, yo creo que según la necesidad y considerando la condición accesible para que la postulante o el postulante pueda hacerlo. Claro, ya, iré manejando ahorita. No hay problema, maneje con cuidado. Escúchenos nomás. Entonces tenemos estos ajustes de requisitos, los métodos de evaluación que sean equitativos, donde las personas puedan participar, entrevista inclusiva, y cuando hacemos los métodos de evaluación tenemos que considerar que podamos hacer, tú decías, Mauricio, en ciclos, entonces que en cada etapa, en función de las tareas, yo puedo hacer una entrevista, pero junto con eso a lo mejor voy a aplicar algún test, pero un test
test que permita, por ejemplo, el test de Raven, que no sé si lo conocen, que ese ¿Qué es cosa? simple y lo pueden hacer hasta las personas hasta 99 años. Es un test que ¿Qué mide cosa? inteligencia, depende de lo que queramos hacer, pero depende mucho de qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos. No sé, podemos hacer algunos que sean más simples, no tan complejos y sin tiempo. Ok, y la incorporación de ajustes razonables acá, ¿qué ajustes razonables son los que estábamos viendo? El poder cambiar, preguntar. Dentro del aviso tenemos que poner, en caso de requerir un ajuste razonable, incorporar. Ok, y dentro de los ajustes concretos, ya los estamos conversando, ¿no es cierto? Entrevista online o accesible, poder darle un tiempo adicional para que haga la prueba, poder tener apoyo visual o simplificación del lenguaje, que sea lo más simple posible lo que vamos a plantear a la hora de hacer las entrevistas, y adaptarnos del entorno también. O sea, dónde podemos hacer, depende de la persona, dónde desempeñar las funciones. Si, por ejemplo, va a desempeñar funciones. Estoy inventando, porque yo sé que ninguno está en Santiago, pero, pero me imagino que todos conocen. Si yo, por ejemplo, a la persona le voy a pedir que tiene que trabajar en Providencia, le estoy pidiendo que venga a la oficina a hacer la entrevista en Huechuraba y la persona es de Maipú. Entonces lo voy a hacer atravesar todo Santiago y cuando puedo a lo mejor hacer que se acerque solo a Providencia, por decir algo, que es un punto bastante mejor. Entonces tenemos que. Y ahí considerar que ojalá, de acuerdo al tipo de discapacidad, otro de los ajustes que tenemos que tener en consideración es que no sea con mucho ruido, que tenga buena luminosidad para los distintos tipos de discapacidad y a partir de los ajustes que nos hayan planteado. Ok, entonces aquí ya vimos los cambios y vimos todos los ajustes. Muy bien, felicitaciones. Carita feliz para todas y todos. Entonces, cuando hacemos una entrevista laboral, tenemos que comentarle a la persona que hay acciones orientadas a la inclusión de personas con discapacidad, que nosotros vamos a estar trabajando de forma conjunta para poder implementar ajustes razonables, que hay un gestor o gestora, ustedes van a estar para poder acompañarle en caso de que presente alguna dificultad, algún tipo de discapacidad que requiera alguna orientación al respecto. Entonces, se recomienda que podamos realizar consultas acerca de su funcionalidad considerando las exigencias funcionales que definimos en el análisis de puesto de trabajo. Consultar en base a esto si requiere algún ajuste razonable en el puesto de trabajo, porque eso va a ser fundamental. Nuestro análisis de puesto de trabajo va a ser muy importante a la hora de definir la persona que podemos o no contratar. En las pruebas psicolaborales, ¿qué ajustes razonables podemos tener acá, no es cierto? El tipo de prueba. Preferir la evaluación siempre por competencias. Y aquí la metodología de la entrevista STAR nos permite poder hacer que la persona, no sé si la conocen, la entrevista STAR. Bueno, Giselle va manejando. Mauricio, Cintia, ¿le han No, hecho no la entrevistas? conozco. No la conozco. Hace Ya, poco rato había mencionado también un test que me mide inteligencia y tampoco el nombre lo alcancé a anotar. desde Raven, lo voy a anotar acá. Ya, por fin. Mm, mm, mm. No, esta otra entrevista Star no la ubico. ¿Tú lo conoces, Mauricio? No, no lo conozco. Lo he oído, pero no Ya, lo conozco. perfecto. Bueno, ahí lo que hace, se llama STAR porque tú pones a la persona en la situación. ¿Cómo sería? Bueno, les voy a mandar un videito para no profundizar exactamente en eso, igual lo podemos revisar después en la próxima clase, pero fundamentalmente nos permite poder situar a la persona en el espacio, cómo reaccionaría frente a poder definir cómo ha hecho en determinadas situaciones cuando ha enfrentado un conflicto. Entonces, poder definir
en base a las competencias que necesitamos, si puede desempeñar las funciones de forma adecuada. Entonces, no es recomendable, yo les decía, las pruebas psicolaborales que sean muy estructuradas para personas con discapacidad psíquica o intelectual, porque los podemos desestructurar. Y cuando hablamos de una selección inclusiva, más que cumplir, tenemos que transformar. Entonces, no se trata de adaptar al final, cuando ya la persona está, sino que tenemos que hacer desde el principio y diseñar todo el proceso desde el aviso, porque si se fijan el aviso, ya ahí ya dejamos gente fuera. Si el aviso no es inclusivo, no tenemos ni una posibilidad que llegue alguien a entrevista, que ni siquiera nos manden el currículum. Entonces, tenemos que diseñar todo el proceso desde la diversidad. Y esto enfocándonos siempre en las capacidades y no en las limitaciones que tiene la persona. Entonces, tener la inclusión como una estrategia organizacional va a ser fundamental. ¿Qué barreras son las que generalmente están presentes y que no vemos? Hay un lenguaje excluyente en los avisos, como los que veíamos recién. Existen canales de reclutamiento que son limitados. No vemos todas las posibilidades que existen. Hacemos evaluaciones que están más bien estandarizadas y que son rígidas, ¿no? Este es el tipo de aplicación que nosotras hacemos. Supuestos sobre desempeño, falta de formación del equipo evaluador. Muchas veces quienes están capacitando, o sea, quienes están haciendo la evaluación, no tienen idea del lenguaje inclusivo, no saben cómo hacer una entrevista, entonces tenemos que tener claro que las personas tengan un mínimo de conocimiento al respecto. Y cuando hacemos un reclutamiento inclusivo para que sea efectivo, tenemos que diversificar los canales de difusión. Siempre la Bolsa Nacional de Empleo, pero junto con ello otros canales de difusión. Usar siempre un lenguaje que sea claro y accesible para todas las personas, sin terminologías que sean muy rebuscadas. Declarar abiertamente que estamos abiertos a la inclusión en nuestros valores, en nuestro aviso, y difundir en redes y organizaciones que estén vinculadas. Tú, Mauricio, ya señalabas algunos que existen, ¿verdad? En Concepción, acá nosotras tenemos en la región de O'Higgins, yo les hablaba de la Fundación Autismo Rancagua, pero también hay una red Incluye que está a nivel nacional y que están varias empresas vinculadas. Ahí le voy a mostrar otras más. Y tenemos que asegurar la accesibilidad digital. Y eso implica que sea con un solo cliqueo, que no tenga que hacer, que no les salgan los pop-ups, ¿no es cierto? Entonces, cuando diseñamos el aviso inclusivo, tiene que enfocarse en las funciones que son esenciales a desempeñar. Eliminar todos los requisitos innecesarios. Evitar los sesgos, buena presencia, joven, como lo que veíamos anteriormente. Incorporar un lenguaje inclusivo. Entonces, ahí hablamos de que buscamos personas de las diversidades, buscamos talento. Hay distintas formas de expresar sin incorporar exclusivamente para personas con discapacidad, porque ahí no lo hacemos inclusivo, sino que lo contrario, lo hacemos discriminatorio. Invitar explícitamente a postular a personas con discapacidad, yo les decía, eso es algo que eh, podemos hacerlo solo en la medida que lo señalemos no desde la exclusión, sino que invitando a la diversidad de personas. Y evaluar sin excluir, entonces medir las competencias reales del cargo. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Necesito buena presencia? No. ¿Necesito la edad? No. Flexibilizar los métodos de evaluación, el tiempo que voy a dedicar, cómo voy a hacer las evaluaciones, pruebas que sean innecesarias. ¿Necesito pasar por todos estos procesos? Hay cargos que sí, hay cargos que no. ¿Y cómo yo puedo hacer ajustes en cada una de las etapas? Considerar distintas formas de demostrar las habilidades, porque a lo mejor podemos ver y les quiero mostrar después un aviso o una forma de reclutamiento que puede ser una manera que no sé si lo han visto, que tenía, bueno, Heineken tiene una muy buena práctica en sus procesos de reclutamiento. Les voy a mostrar después un video antiguo. Evaluar desempeño y no la condición. Entonces, ajustes razonables para que tengamos una igualdad real, adaptar los tiempos, cambio de formato oral, digital, lo más práctico posible, apoyo tecnológico o humano que pueda ir con otra persona para que se le pueda acompañar en el proceso de entrevista, si es que va normalmente con alguien, o que si puede ir tiene un perro guía, entornos que sean accesibles, que no estén llenos de escaleras, que no tengan ningún ascensor, si voy a hacer las entrevistas, hacerlas en un primer piso y no en un segundo,
y no altera, que esto no altere la exigencia, pero sí la forma. Vamos a verlo después en un ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué buenas prácticas podemos tener en la entrevista? Preguntar por ajustes necesarios. Enfocarnos en el cargo y no en la discapacidad. Usar un lenguaje que sea respetuoso, entendiendo que todas las personas tienen derecho a un trato digno. Evitar la infantilización o la sobreprotección, porque eso es muy evidente cuando lo empezamos a hacer. Oiga, mi niño, ¿a usted qué le parece? No son niños, son personas adultas como nosotros. Generar un ambiente de confianza donde la persona pueda tener claridad de que está en un espacio resguardado donde no se le va a discriminar ni se le va a excluir. Y por lo tanto, el equipo también tiene que ser inclusivo, capacitarnos en inclusión, identificar cuáles son los sesgos que podemos tener, usar criterios lo más objetivos posible, que no quede al arbitrio de la persona que está en ese minuto. Un trabajo interdisciplinario donde la persona del departamento el que va a contratar pueda opinar, donde la gerencia pueda opinar, donde todos y todas puedan opinar, pero además desde las distintas profesiones para poder hacer un aporte lo más inclusivo posible y que hagamos este proceso lo más ecuánime. Responsabilidad ética al respecto. En este sentido, resguardar la información confidencial, porque lamentablemente se da que después parte el cuchicheo, ¿no es cierto? Así como lo veíamos en el video que les mostré en algún momento, de que hoy va a venir una persona con discapacidad a una entrevista, entonces eso tenemos que evitar. ¿Cómo lo hacemos para poder decidir en forma inclusiva? Tenemos que basarnos en las competencias, evitar los prejuicios que puedan existir, documentar todos los criterios y quede por escrito. No sé si ustedes hacen entrevistas tipo o hacen entrevistas abiertas. Para cargos específicos son algunos tipos y acá ya por administrativo, la gran mayoría son abiertas. Ya, ok. En el caso tuyo, Cintia, a ver si nos cayó la Cintia. Ahí está de nuevo. Ahí está, ahí está. ¿Sí? ¿Cómo hacen las entrevistas ustedes? Acá nosotros en la constructora, en general también como para los cargos de mandos medios y hacia arriba, nos juntamos con la jefa de administración y finanzas y la chica de calidad. Y entre las tres vemos qué es lo que el trabajo que va a realizar la persona, se revisa un poco el perfil del cargo y qué es lo que se le va a pedir a esta nueva persona que se va a incorporar en sus competencias. Se hace como un cuestionario en base a esa conversación que se tiene. Entonces están todas claras de que Ya, se preguntó lo que a todas las áreas nos interesaba abordar. perfecto. ¿Qué ha escrito? Ustedes pueden ir chequeando, pueden ir poniendo puntuaciones. Claro. Ya, ok. Que sea un proceso lo más transparente posible, que la persona sepa cómo se le está evaluando y con igualdad de oportunidades reales. Entonces, documentar estos procesos, porque además si vamos a hacer y lo vamos a incluir dentro del proceso de inclusión laboral, tenemos que dejar claro cómo estamos haciendo para que otras personas puedan después continuar de la misma manera como una buena práctica o incorporando aquellas oportunidades que puedan ir mejorando el proceso. Pero tenemos que tener claro que la inclusión no termina con la contratación, porque yo hago la contratación, después tengo que preparar al equipo, sensibilizarlo, hacer una charla organizacional con todos y todas quienes van a ser partícipes, no solamente con el equipo, implementar los ajustes desde que la persona llega, porque yo le pregunté, ¿necesita ajuste razonable? Ok, entonces tengo que tener los ajustes desde que la persona se incorpora. Acompañar en la adaptación, y aquí el proceso de onboarding es una de las mejores prácticas eh, que yo encuentro para poder hacer, que no sé si ustedes lo hacen o no, Mauricio, Cintia, el onboarding. No, la Está en verdad es que pañales. En nosotros está pésimo. en pañales. Estamos, Ya, de hecho, estamos y estamos siendo asesorados por una consultora experta en procesos de recursos humanos, eh,
para poder ordenar procedimientos de carácter normativo y también dentro de la estructura organizacional adecuadas a nuestra estrategia empresarial. Y dentro Perfecto. de eso está el procedimiento de onboarding, lo que es la inducción. Tenemos ahora el de desvinculación y offboarding, que eso Ya, está ya listo, celebrado como nuestro bebé. ok, muy bien. Bueno, el proceso de onboarding a mí me gusta mucho, por supuesto que siempre se puede mejorar, pero me gusta mucho aun cuando pueda ser más lento, pero creo que permite, porque en el fondo un onboarding debiera durar 6 meses, pero permite que la persona efectivamente esté bien incorporada. ¿Cuáles son los errores comunes en la inclusión laboral? Que inclusión es solo contratar, y acá tenemos que considerar que una inclusión implica un proceso, una cultura y que esto sea sostenible en el tiempo. Entonces, un proceso inclusivo no es especial, es un proceso que tiene que estar diseñado desde el principio. Entonces, quiero salir de acá para mostrarles el video que les señalé. Hasta el momento, dudas, consultas, pues vamos a profundizar respecto de la entrevista, pero porque quiero mostrarles. Yo me preguntaba mientras veíamos esto, cómo yo, persona con discapacidad, con alguno, no sé con cuál, puedo ver los trabajos que hay ofrecido en la Bolsa Nacional de Empleo. Entonces dije, deben tener algo inclusivo. Yo la verdad es que hacía mucho rato que no me metía en la Bolsa Nacional de Empleo. De hecho, tuve que actualizar Ujú. esta actividad única en este rato que estaba moviendo cositas. Y bueno, logré ingresar y encontré esta personita en el círculo, en una esquinita. Y ahí la pinché y me salieron todas esas cositas que les compartí las fotos ahí en el WhatsApp. Para mí era como novedoso, porque de verdad hace harto tiempo Ah, que el no me menú de metía. accesibilidad. Sí, hacía mucho tiempo que no me metía en la Bolsa Nacional y como tampoco nunca había tenido en ese tiempo la necesidad de ocuparlo, a lo mejor estaba de otra manera, no sé, pero no lo conocía. Así que ahí recién lo vi. Y tiene como varias cosas. Entonces ahí me imagino que sí puede leer el aviso o escuchar el aviso de trabajo o agrandar la letrita o colocarle más contraste, todo lo que dice ahí. No lo Sí, claro, conocía. Qué bueno. súper. Mm. Pues les voy a compartir este video, está en otra presentación, pero se los voy a compartir ahora, que es una entrevista de trabajo. Y es como para salirnos de un poco de la caja, porque a veces visualizamos solo entrevistas tradicionales y quiero invitarles a ver que no todas tienen que ser de la misma forma y que podemos medir What's your competencias. management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm very passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Teeth are brushed. If you look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Internacional. Okay, Reese. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand. It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. Right. Okay. Thank you. Mr. Russell, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say now. Stay with please. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon,
Mr. Ross, please. Come on, we need to get going. Missing hands here. Can you help us, please? Sir, can you help us, please? There's a fight or something. We have a gap here. Sir. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay. Ok, ¿habían visto este video? No, yo no. ¿Qué les pareció? Ya quisiera tener el flujo de Heineken para poder tener esas campañas de inclusión. Extraordinario. Es absolutamente distinto a lo que habitualmente pudiésemos encontrarnos en una entrevista de trabajo. Ahora, claramente, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de barreras que impedirían que lo hiciéramos así tal cual. ¿Te pareció, Cintia? Súper diferente a lo que he visto. Súper distinta. Sí. Y eso porque, les decía yo, hay que tener esta invitación a pensar fuera de la caja. No todo debe ser una entrevista. Podemos evaluar competencias. Mauricio, yo ya lo veo desmayado, por ejemplo. Eh, Creo que podemos buscar, ¿no es cierto?, formas distintas de evaluar. Claro, no tenemos que hacer todo igual, porque lo de la manito no lo podemos hacer porque podríamos tener una denuncia por ley Karin, ¿no es cierto? Pero sí hay otras cosas que pueden mostrar. Por ejemplo, la otra vez conversábamos con otra gerenta de recursos humanos que también participó en la capacitación y ella decía que una de las cosas que hacía era que antes de entrar a la oficina, ella dejaba documentos tirados en el suelo. Entonces, para ver cuál era la reacción, la persona entraba y pasaba por el lado de los documentos, los recogía. Que es súper simple, que pero ya permite evidenciar cuál es el actuar de la persona sin necesidad de exponerlo a situaciones que sean de mucho estrés. Acá vimos que, porque ustedes cuando ven este video, ¿qué estábamos evaluando? ¿Qué habilidades fueron las que estuvieron presentes ahí? La soft skill, claramente Ujú. se estaban mostrando ahí las habilidades blandas del muchacho. Claro, que era lo que necesitaban, ¿no es cierto? Que tuviera, por ejemplo, ahí, no sé, podríamos decir, sin necesidad de haberlo señalado en el aviso, que era una persona comprometida o que era una persona, porque el que es capaz de tomar decisiones, de resolver conflictos, porque hay personas que salieron, ¿no es cierto?, de la oficina, no sabían qué hacer cuando la persona se desmayó. eh, Fue capaz de tomar, ¿no es cierto?, la decisión frente a determinada situación. Entonces podemos crear escenarios en los que también invitamos y permite que cualquier persona podamos definir si tiene competencias o no. Después les voy a mostrar el el de la metodología STAR, que también creo que es bueno que, que ustedes lo conozcan. Pero por ahora me parecía importante, a propósito de lo que estábamos hablando, el abrir un poco la mentalidad respecto de cómo hacemos entrevistas, porque estamos tan acostumbrados a que las entrevistas tienen que ser un interrogatorio, entre comillas, más que una conversación, un interrogatorio hacia la otra persona.
Y eso muchas veces ya crea una barrera que es compleja de poder salir de ahí, porque podemos ver un currículum y resulta que ese currículum la persona tiene muchas competencias, pero en el momento de la entrevista no es capaz de desenvolverse con la naturalidad que quisiéramos y eso no le resta mérito, sino que, como ya les señalaba antes, persona que está fuera del mundo laboral hace mucho tiempo y que hoy día, a propósito de esta ley, se están empezando a incorporar. Entonces, vamos a tener que bajar un poco, no el nivel de lo que estamos buscando, pero también entender que son procesos en los que hoy día recién se están incorporando en su vida constante. Ok, ¿dudas, consultas de lo que hemos visto? Ya. No, Mañana vamos a partir, Cintia, cuéntame. no tengo consultas por ahora. Súper. Mañana vamos a partir profundizando más respecto del proceso de selección para hacerlo inclusivo. Así que aquí vamos a ir profundizando en cada uno de estos aspectos y les voy a incluir el video de la metodología. Entonces, que tengan un excelente término de jornada. Nos vemos mañana. Espero que les vaya bien con las lluvias, que no tengan ninguna dificultad. Muchas Un Muchas gracias. abrazo. gracias. Igualmente, Chao a buenas todos. tardes. Chao. Que estén Chao, bien. Chao, chao. chao.